Es muy probable que a pesar de las evidencias, las actividades humanas continúen cambiando la composición de la atmósfera. Provocarán un incremento global de la temperatura media y del nivel del mar a escala global para el 2100. Para muchos países, esto se traducirá en un clima más caluroso y seco y serias afectaciones a los ecosistemas costeros. Habrá que sumar además el número y la intensidad de los huracanes. Lo más sorprendente en este sentido, para el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, una de las áreas protegidas más importantes del Caribe insular, ha sido revelado en estudios recientes. Señalan que si bien en algunos sitios los índices de precipitaciones medias anuales se mantienen similares a los de hace 40 años, ha ocurrido un incremento en los últimos tiempos. Pero mientras la cantidad de días con lluvias disminuyen gradualmente, provocan constantes golpes de agua, un fenómeno catastrófico para la integridad biofísica de la zona al incrementar los fenómenos erosivos. Hace solo un año pasó por estos lugares uno de los fenómenos meteorológicos más destructivos que recuerde la historia del lugar, el huracán Matthew. Acá puede observarse el efecto del ciclón Matthew con muchos árboles inclinados o acostados en el piso. Algunos todavía se mantienen verdes, pero no obstante perdidos en su posición vertical. Y aunque ya la vegetación ha comenzado a reverdecer, es evidente el daño que sufrió la estructura de la vegetación en esta zona. Esta es la zona más lluviosa de Cuba y el agua ha modelado sus escarpadas montañas en afiladas elevaciones que reciben el nombre de cuchillas. La escorrentía de las aguas, incrementada por fenómenos como Matthew, ha logrado arrastrar casi en su totalidad la escasa capa de suelo en muchos lugares. Hoy la erosión de estos suelos se califica como muy fuerte. Numerosas han sido las afectaciones a los ecosistemas, afectaciones que ahora los especialistas deberán valorar y revertir en un paciente y sostenido trabajo de restauración. La Reserva de la Biosfera Cuchillas del Toa tiene como enclave central al Parque Nacional Alejandro de Humboldt, exponente de una integración sostenible entre el hombre y la naturaleza. Por allí pasó el huracán Matthew. Penetró por la localidad de Punta Caleta a las 8 de la noche del 4 de octubre del 2016 y salió posteriormente por la Bahía de Mata al siguiente día a la 1 de la madrugada. 5 horas de arrasadores vientos y lluvias azotaron el lugar. Recibió los vientos máximos de un huracán categoría 4 y el resto vientos huracanados. La composición por grupos moluscos, 45 especies y 16 con la conservación de las áreas protegidas. Es por eso que la mayoría de los trabajos presentados hoy en el Fórum de Ciencia y Técnica están relacionados con el monitoreo y los planes de manejo para mitigar las afectaciones del huracán. Bueno, ahí nosotros estamos haciendo un resumen de todas las afectaciones que tuvimos de manera general en toda la parte de la Reserva de Biosfera Cuchillas del Toa, fundamentalmente a la parte de la agricultura, que está muy relacionado con el trabajo de Gerardo Vegué Quiala, sobre todas las fincas de los campesinos que fueron muy devastadas, y el peso fundamental lo tiene la parte de la flora y la fauna, que tuvimos afectaciones notables en toda la parte de la biodiversidad, incluyendo también todos los deslizamientos que tuvimos fundamentalmente en el Departamento de Conservación La Melva y el Departamento de Conservación Baracoa, siendo menos afectado el Departamento de Conservación Cupeyal del Norte y el Departamento de Conservación Ojito de Agua con incidencias mínimas. Las principales afectaciones estuvieron radicadas en la quemadura por fricción, por la incidencia de los fuertes vientos, y en la parte de la fauna, al romper el nicho, el hábitat de todas ellas también quedaron desprovistas. El hábitat de muchas aves se ha visto afectado. Con los daños a la vegetación, el alimento de muchas aves escasea y deberán buscar otros lugares de refugio y reproducción.
Más del 90% de las especies de aves extinguidas en los últimos 200 años vivían en islas. En las Antillas, cerca del 90% de todas las especies de mamíferos que aquí existieron se ha extinguido. En Cuba desapareció el guacamayo cubano. Posiblemente también ha desaparecido el carpintero real. Ambas especies vivieron en zonas del parque. Y finales del año 50 todavía se observaban en la finca nuestra y los alrededores, en los pinares, entre Cupeyal del Norte y el Alto del Rosario y la Munición. En todos esos pinares se observaba presencia de carpintero real, por pareja incluso. De día en día tú podías observar 3 y 4 parejas que estaban normalmente como cualquier ave en el bosque. El carpintero real se caracteriza por eso, por andar en pareja, una macho y una hembra, y el vuelo es bajo, en el techo, por debajo del techo del bosque, nunca vuela arriba, excepcionalmente pudiera ser. Incluso llegan hasta la hojarasca. En esa zona era muy común, como le decía, verlo, y se veían incluso los nidos. Tengo el criterio de que a partir de 1956, cuando el Hilda y un poco más allá, después del ciclón Flora, creo que fue el toque final ya para acabar con los ecosistemas del carpintero real, aparte de que también anteriormente se producían muchos incendios en esos pinares que nunca se apagaban, nunca dejaban de estar incendiados prácticamente. Lo que se debió hacer en un momento no se hizo, que era un poco porque no existían las leyes, no existían las medidas que debieron existir para preservar a tiempo, porque la Reserva Forestal de Cupeyal del Norte inició en el año 60, que ya llegó un poco tarde eso. Cupeyal del Norte eran toda una sabana deforestada, solamente quedaban algunos pequeños reductos en partes bajas de pino y un bosque de pluvisilva en la cuenca del río Castro. Y hoy, para otras especies, sería importante o es importante los manejos que se están haciendo, porque ya se toman medidas, se preservan, se hacen manejo de especies en los ecosistemas, se preparan las condiciones de los ecosistemas y ya la vida, a pesar de que el cambio climático se está recrudeciendo y va a seguir haciéndolo, hay que también tener en cuenta eso para incorporar medidas que sean capaces de sacar adelante el estatus ese de amenaza de las especies, que hoy también hay algunas que están amenazadas. Por otra parte, los territorios insulares como el Parque Alejandro de Humboldt aún preservan algunos de los linajes más antiguos del planeta. Ese es el caso del almiquí. El almiquí cubano es uno de los mamíferos más arcaicos del planeta. Solo unos pocos ejemplares en áreas del macizo de Nipesaguabaracoa sobreviven actualmente. A pesar de no haberse visto en los últimos años, existen pruebas de su existencia. Rastros de excrementos y de los refugios que este insectívoro construye así lo demuestran. Trabajadores de la conservación, técnicos y hombres de ciencia saben que hay mucho que proteger en la más importante zona de biodiversidad en el Caribe insular. Este fue un camino forestal hecho en el pasado que fue mal trazado. Sin embargo, puede observarse el nivel de zanjas y cárcavas que ocasionó en el suelo debido a que no se tuvo en cuenta la curva de nivel. O sea, para tratar de que el impacto sea minimizado. Acá hemos trabajado diferentes métodos de conservación. Acá podemos ver lo que son las barreras muertas, que se hacen con restos de madera o con piedras. Se hacen en dependencia del material que tengamos a mano. Y la idea es minimizar el arrastre. El conocimiento de los procesos erosivos es fundamental para la protección de estos suelos. Se entiende por erosión del suelo al proceso mediante el cual éste es desprendido y arrastrado por la lluvia y el viento. Será más o menos acentuado en dependencia de la inclinación de la superficie y la intensidad y duración de la lluvia. Y acá vemos otro método de conservación del suelo, lo que es la zanja de desviación. La idea es desviar el curso del agua para disminuir el arrastre. Otros factores, como el tipo de suelo, los cultivos, la cobertura vegetal y el sistema de riego empleado, también inciden.
La erosión en cárcavas o zanjones es la etapa más grave y desarrollada de la erosión. Este es un camino forestal en desuso, que nuestro objetivo es cerrarlo, ya que no cumple el objetivo y además lo que hace es perder el suelo, erosionarse, y por eso estamos poniendo ya las últimas posturas, tratando de sellarlo. Aquí tenemos el caguairán, otra especie endémica, muy amenazada. Y aquí vemos el manejo, donde está plantado precisamente de toda esta especie de caguairán. La maleza se va acordonando en todo el área, esto le llaman baliza. La idea es organizar el trabajo y además evitar la erosión del suelo. Así mantiene la humedad y las plantas se desarrollan con mayor facilidad. Los métodos técnicos usados en la corrección de cárcavas varían según su número, el lugar donde están ubicadas, su tamaño, la pendiente y las condiciones propicias para el drenaje. El incienso, como vemos, es también una especie de difícil reproducción. Son semillas que llevan tratamientos especiales para poder lograr una germinación perfecta. Primero que todo, nuestra función es rescatar las especies que están en peligro de extinción. Por eso estamos manejando aquí caguairán, incienso, ácana, zapotillo, porque son especies que están muy amenazadas. Y la idea de poner esta estaca que se llama tutor es facilitar el trabajo, es poder localizar la planta y que no se vaya, en el manejo no se vaya a cortar y se vaya a accidentar. Acá vemos también la reconstrucción de bosques. Es la recuperación del área después de la devastación del ciclón. Por eso está plantada por espacio libre, todo ocupando el espacio libre que quedan dentro del bosque. Es tratar de ocupar todo el espacio que ha quedado devastado después del huracán. El principal objetivo con el control de las cárcavas es disminuir la velocidad del agua de escorrentía, reducir su poder erosivo. Solo de esta forma se evita el incremento de su profundidad y tamaño. De diferentes edades, porque por años se van haciendo la reposición de fallas, por eso no tienen la misma edad. Pero todo ha sido área que ha sido reforestada desde que estamos trabajando acá en el parque. Se han ido recuperando. Después del paso del huracán, acá la producción de semillas es muy escasa. Ahora actualmente el vivero no está funcionando acá, porque está funcionando en Naranjo del Toa, en otro área donde así hay abundante semilla. Con la escasez de semillas para la producción de postura en vivero, optamos por otro método que son el moteo y el manejo de regeneración natural, que también forman bosque muy bien. La magnitud de la reforestación en el parque es bastante amplia en el sentido de que se van trabajando todos aquellos parches que han tenido problemas de manejo, mucho antes incluso de crearse el Parque Nacional, que ya en este momento tiene 21 años de fundado. Bueno, yo soy fundador del parque, tengo 20 años de estar trabajando acá y desde mi inicio el trabajo mío ha sido de reforestar, de recuperar las áreas que han sido degradadas por manejo mal hecho por la industria forestal antiguamente. Bueno, acá vemos resultados del huracán también. Esta es parte de los árboles que han sido derribados por el huracán y que ahora lo aprovechamos como leña para combustible, para la misma comunidad y a reforestar nuevamente. Sí. Los tranques son obras de carácter permanente. Se crean para estabilizar el eje central de las cárcavas, que es donde confluyen los escurrimientos. Acá estamos viendo una cantera degradada que estamos restaurando, es una restauración de paisaje. La estamos restaurando con uva caleta, es una de las especies que se adapta muy bien a los suelos desnudos. Como ven, tiene hojas grandes y protege el suelo del impacto de las gotas de lluvia. Otra especie, la que estamos poniendo, es la Dracena cubensis, una especie muy primitiva y que es formadora del suelo por la gran cantidad de hojas que acumula a su alrededor. Es una especie endémica cubana, considerada un fósil viviente, una planta muy antigua y que se adapta también a las condiciones del suelo desnudo muy bien. En esta zona inicialmente hubo
una cantera de extracción de balasto para el vial. Luego que se concluyó el trabajo, quedó un paisaje lunar que ya puede observarse su proceso de restauración y rehabilitación ecológica. Otra de las especies que hemos puesto aquí en la cantera es el caguairán, es otra especie endémica, pero que es una prueba experimental, solo para ver si se desarrolla en este tipo de suelo, ya que el suelo es muy desnudo y de poco nutriente. Acá podemos ver la plantulita. Para detener la erosión, es preciso ejecutar tranques. Son métodos de conservación del suelo, barreras muertas que se pueden hacer con restos de madera, con roca, con lo que tengamos en el año. Y la idea es sujetar el suelo que es arrastrado por la lluvia e ir formando el suelo. Acá lo vemos, se puede ver la recuperación del suelo. La idea es que en el futuro esto quede restaurado totalmente. Restaurar la vegetación es una de las formas de restaurar el suelo e indirectamente también la distribución de la fauna en el lugar. Así se protege la biodiversidad y se logra mantener los ciclos naturales esenciales para la supervivencia de las especies, incluyendo al hombre. La pérdida del hábitat provoca la desaparición de especies y en la actualidad la superficie ocupada por los bosques de todo el planeta se ha reducido en un 20% durante los últimos 300 años, mientras que la tierra dedicada a la agricultura se ha quintuplicado. Los bosques y campos que se talan para su aprovechamiento agrícola solo podrán sostener una pequeña parte de las especies que antes mantenían. De ahí la importancia de las áreas protegidas. Aquí estamos en Bahía de Taco, un subdepartamento del Departamento de Conservación de Baracoa, o sea, ubicado en la costa norte, entre Moa y Baracoa. Restaurar un hábitat destruido o degradado es al menos una forma de corregir o compensar de modo satisfactorio los problemas originados a causa de la intervención humana o de algún desastre natural. La restauración ambiental puede requerir soluciones o análisis muy distintos y complementarios. Esta estación se caracterizó por tener una buena arboleda, fundamentalmente de coco. Ya pueden darse cuenta que prácticamente el 70% de los árboles fueron abajo y algunas instalaciones como la que se observa acá donde están los bloques, que se colapsó completo. Y aquí hoy estamos aprovechando esos mismos tallos de esas plantas para la protección del suelo hasta tanto podamos volverlo a cubrir con vegetación. Quedaron muy pocas matas de coco en esta zona de la estación. Las más altas en estado productivo todas fueron al suelo y aquí podemos ver su uso que le estamos dando hoy al material remanente. Uno de los principios básicos en la conservación de la fauna es la disponibilidad de alimento natural y abrigo para las poblaciones de las especies de un hábitat dado. La gestión ambiental es el conjunto de acciones encaminadas al uso, conservación y aprovechamiento ordenado de los recursos naturales y del medio ambiente en general. Como bien se había evaluado previamente después del paso del ciclón Mate, de forma global en el parque se afectaron un total de 27.400 hectáreas en diferentes categorías, o sea, afectación leve, afectación moderada. Ya hoy se ha combinado el manejo más la misma capacidad de resiliencia intrínseca que tienen algunos de estos ecosistemas, que se ha podido observar el bosque ya ha comenzado a reverdecer, ha comenzado a cambiar la apariencia con que lo había dejado el ciclón luego de haber pasado, que en muchas partes había quemadura total, profesión de la vegetación, muchos árboles desarraigados, otros partidos, o sea, descopados en las partes altas. Acá pueden observarse algunos ejemplos, estos pinos, un ejemplo, que ya se han secado, que perdieron la copa. Sin embargo, otros quedan inclinados, que luego en el manejo se ha venido aprovechando para darle alguna utilidad
a ese material vegetal, fundamentalmente para tratar de paliar un poco la situación de las comunidades locales que sufrieron también daño notable en el fondo habitacional. Hace cerca de 50 y pico y 60 y tantos de años que en esta zona no pasaba un ciclón con la magnitud de este ciclón, que fue de categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson de 5. Aquí normalmente se encuentra una importante población de polimitas, que prácticamente todo el año se pueden encontrar en esta zona. No sé, después del paso del ciclón, cómo se ha comportado esa población, a pesar de que hubo cierta modificación e impacto en la estructura del bosque, como puede verse. O sea, fue fuertemente abatido con muchos árboles en el suelo, algunos decopados, como estos que se observan acá. De todos modos, trajo cierto nivel de disturbio en el ecosistema. Aquí estoy buscando la ranita Liberia, una de las más pequeñas del mundo, que es una especie endémica de esta parte norte del sector de conservación Baracoa. Ella normalmente, tradicionalmente, se puede encontrar en la capa de hojarasca bajo algunas piedrecitas, o protegida tradicionalmente en esa capa de hojarasca, una especie bastante común en esta zona, a pesar de ser geográficamente muy restringida. Se puede observar baja humedad, o sea, hace un tiempo que aquí no ha caído lluvia porque se ve la sequedad de la capa de hojarasca. Normalmente en este parche de bosque uno venía y encontraba con relativa facilidad animales, o sea, las ranitas. Sin embargo, hoy hemos levantado unas cuantas yaguas, hojarasca y no se ha visto ninguna. Ahí entra en juego lo que explicaba anteriormente, es decir, que al ser afectada la parte alta del bosque, o sea, el dosel que protege la parte baja del bosque, ha incidido mucho más la insolación, que ha reducido notablemente la humedad en el piso. Esta especie de ranita, aunque no necesariamente necesita el agua para su ciclo de vida, pero sí depende de sitios que contengan cierta humedad en la capa de hojarasca, como normalmente se pueden observar en otro tiempo antes del paso del ciclón Matthew. El agua tiene una importancia vital en la naturaleza, no solamente para el hombre, sino también para muchos organismos vivos. Como bien se puede observar, estos animales que no dependen directamente del agua, pero que sí necesitan cierto grado de humedad en el suelo, como en aquellos sitios donde hay resequedad total, no se ven con frecuencia. Y a medida que comienza a aparecer ya cierta humedad, ellos comienzan a aparecer. Es decir, que hay este rol del agua y la humedad en los ecosistemas para muchas especies que dependen de ese tipo de variables ambientales y ecológicas. Con el cambio climático global, muchos de estos organismos pueden verse afectados poblacionalmente. Es decir, que a medida que se incrementa la temperatura global, esto también puede traer un incremento en
en aquellos sitios una disminución de la humedad, disminución incluso de los volúmenes de agua de algunos riachuelos que muchas veces permanecían la mayor parte del año con agua, y ya últimamente estamos observando muchos que no es así, es decir, que se secan antes de que concluya el año. Estamos buscando para no exactamente cómo, es que es una forma de pernoctar. Esta especie de mariposa, que es el Heliconio cavitonio, tiene el hábito de formar en especie de una aguinalda y pernocta. Las mariposas juegan un importante papel en los ecosistemas. Forman el segundo orden en tamaño dentro de los insectos. Solo los escarabajos las superan en número. Las larvas de las mariposas suelen alimentarse de una sola especie de planta o de unas cuantas emparentadas. Como resultado de esta íntima relación, muchas quedan aisladas en colonias en hábitats específicos. Solo algunas pueden tener una distribución más amplia. Al alimentarse, ayudan a la polinización y con esto facilitan la presencia de frutos que servirán de alimento a otros seres vivos. La presencia de semillas, además, propiciarán la repoblación forestal. Las mariposas no se reproducen en cualquier parte. Necesitarán la presencia de determinadas plantas para poner sus huevos, plantas que servirán de alimento a sus larvas. Son estos factores limitantes para la distribución de las especies. La humedad, la luz o la alimentación determinan la presencia de una especie en un lugar dado. Así transcurre su ciclo de vida. La presencia de estas mariposas es una muestra de cómo el equilibrio ecológico en el Parque Alejandro de Humboldt comienza a restaurarse. Algunos animales reaparecerán en el lugar, otros desaparecerán. Así evolucionan los ecosistemas y la vida en el planeta. Ha aparecido un vinagrillo. Acá pudimos observar que a medida que se incrementó la humedad en el suelo y en las capas de acá, comenzamos a ver individuos. Es decir, que no se puede decir categóricamente que no están. Si están, tal vez la población no con el tamaño que normalmente se mantiene acá. Ya decía anteriormente que el suelo estaba demasiado seco, pero fíjense acá que hay cierta humedad, como ya se ven incluso otros organismos del suelo, o sea, de la edafofauna, como son estos rinocricus pequeños, que dependen también de la humedad del suelo y conviven generalmente juntos, como aquí se puede observar. Ha aparecido la pequeña Eleuterodactylus siberia, para algunos la rana más pequeña del mundo. Como todos los anfibios, necesitan de la humedad. Se ha refugiado en las cercanías del río Taco. Solo unos instantes a la intemperie, su piel comienza a desecarse y busca un refugio. La diversidad de los vertebrados en el archipiélago cubano se caracteriza por ser pobre en anfibios y mamíferos, pero es relativamente rica en reptiles y aves. Las condiciones ambientales así lo determinan. Sin embargo, el endemismo es bastante alto en todos los grupos. De las 58 especies de anfibios, 55 son exclusivas de Cuba, para un 94,8% de endemismo, el más alto de todos los vertebrados cubanos. La mayoría ha evolucionado para poder adaptarse a determinados hábitats. El río está cerca.
El cuidado de las cuencas hidrográficas es tarea importante en el parque. Aquí se refugian muchas especies. Estamos en presencia de un bosque hidroprotector, o sea, que es importante mantenerlo reforestado por la importancia que tiene para la conservación de la cuenca hidrográfica. Aquí encontramos el zapotín. Es una especie de difícil reproducción, ya que de 100 semillas, solo 10 pueden germinar. Acá vemos el fruto del trabajo que hemos ido llevando para rescatar las especies endémicas y en peligro de extinción. Masa potasio endémica. Otras especies de las que estamos reforestando es el copal. Copal, otra especie que está en peligro de extinción y que además nuestro trabajo es rescatarla. Hemos plantado la llava, ocuje, incienso, guava, este es otro incienso. Bueno, acá hay diferentes edades, porque hemos ido reconstruyendo el bosque, hay diferentes edades. Hay especies de 2 años, hay especies que tienen 4 años. La reconstrucción de bosque, todos los años se va trabajando en el bosque, ir cubriendo el espacio libre que van quedando. Y hay especies ya de 5 o 6 años. Este es uno de los árboles productores de semillas. Como ven, nuestro trabajo es tratar de mantener el sustrato limpio para poder recuperar las semillas que van goteando cuando este empieza a madurar. Es el caguairán, especie endémica y en peligro de extinción. En Cupeyal del Norte, la zona más al este del Parque Humboldt, los daños del huracán han sido menores. El relieve es agreste y muy montañoso. Abundan las cuchillas. La parte de la colina de Manguillo es la única parte donde el hombre nunca taló. Aquí fue visto por última vez el carpintero real. Bueno, este era el acerrín que fue construido en la década del 50 para precisamente procesar acá la madera que se extrajera, pero ya madera gorda, es decir que le era más fácil comercializar la cerrada que llevarla en bola con sal. Pero bueno, para aprovechar precisamente, entonces bueno, fue construido este acerrín. Lo único que al triunfo de la revolución en los años 58, ya el acerrín le habían hecho la prueba y todo. Sí, que ya estaba listo para procesar madera, pero bueno, vino el conflicto que había, pararon todos los laboreos y se fueron de aquí. Y entonces, en el año 63, se crea Cupeyal del Norte como área protegida o como reserva natural Cupeyal del Norte y se prohíbe todo tipo de manejo. Es decir, que ya no pudieron hacer en realidad por lo cual se planificó. Pero bueno, él sí estuvo listo para procesar madera de acá de Cupeyal. Además de preocuparse por las especies en peligro y el cuidado de la tierra, los trabajadores del área se preocupan por otro factor vital: el agua. Cuidan con esmero uno de los mayores tesoros de todo el Parque Nacional: el nacimiento del río Toa, el más caudaloso de Cuba. Nace en medio del bosque. Aquí, exactamente aquí, nace el río Toa. En Cupeyal del Norte se conservan zonas donde el bosque primario permanece aún casi intacto.
Es difícil pensar cómo este pequeño arroyo, corriendo loma abajo, puede crecer con el concurso de otros afluentes hasta dimensiones insospechadas. Sin el río Toa, la vida no sería igual aquí. Sin los ríos no existirían los bosques, y sin los bosques la vida sería muy diferente. El agua aquí es la fuente de donde se nutre la vida. Ya próximo a su salida al mar, al paso del huracán, el Toa bajó con tal fuerza que destruyó el puente construido hacía décadas. Conociendo la fuerza que es capaz de alcanzar, hoy se construye otro mucho más resistente. En pocos lugares del mundo se encuentran tantos pequeños seres como en estos bosques. El agua y los altos niveles de humedad han sido en buena medida los artesanos de esta rica biodiversidad. Lenta, pero inexorablemente, la poderosa corriente de la evolución fluye a través de estos ríos y bosques. La mayoría de estas formas de vida son engullidas por ese vigoroso torrente y tarde o temprano dan lugar a nuevos seres que solo persisten cuando son capaces de adaptarse a las condiciones cambiantes de estos lugares. Los cambios en los ecosistemas cubanos se han reflejado de forma intensa en la diversidad de la vida. Más de un 50% de las especies cubanas son endémicas. Más del 95% de estos moluscos terrestres son endémicos. Los distingue la microlocalización de estos animales. Pocos tienen una distribución geográfica más allá de determinada región o provincia, y la gran mayoría de ellos son exclusivos de una localidad, un mogote o una loma, e incluso de una pequeña porción de esos territorios. Su abundancia no deja de ser un buen ejemplo del estado de salud de los ecosistemas cubanos. Una de estas joyas son, indudablemente, las polimitas. Se ven pocas después del huracán. Al afectarse la cubierta boscosa, disminuye la humedad, factor limitante para su existencia y colorido. Solo viven en estos bosques de la región oriental. Los especialistas lo saben y se esfuerzan en su protección. Es tradición en el mundo entre los especialistas en moluscos, o sea, los malacólogos que estudian la malacología, o sea, el estudio de los moluscos, que entre los países más ricos en diversidad de especies de moluscos terrestres está Cuba, conocido precisamente así como el paraíso de los moluscos terrestres. Hay muchísimas especies. Cerca del 90% son endémicas. Eso se explica en parte, bueno, por la poca movilidad que tienen estos animales, que entonces son afectados sobre todo dentro de un hábitat, más bien por las condiciones de microhábitats, que pueden ser diferentes en un lado y en el otro, como realmente nosotros pudimos demostrar en la especie que tuvimos. Pero decididamente la especie más famosa del mundo es para la fauna malacológica cubana, son los caracoles llamados polimitas, bueno, de los cuales se conocen 6 especies. Pero decididamente una de las más llamativas es la llamada polimita picta, quiere decir picta pintada. ¿Sí? Entonces yo como genetista y ecólogo, pues me hice la pregunta tradicional en esta materia, ¿no? ¿A qué se debe ese color? Esa variedad de color. Si mal no recuerdo, había leído que el famoso malacólogo que hizo muy buenos trabajos taxonómicos con estos grupos, o sea, Carlos de la Torre y Huerta, había dicho que era posiblemente por el tipo de alimentación que tenían, que no es decir que se coman las hojas, sino ciertos líquenes y otros elementos que están encima de las hojas y ellos lo raspan con su rabo. Pero también podía ser genético. Por consiguiente, me di a la tarea con esta especie, que es una de las más variadas, repito, la polimita picta, hacer estudios genéticos y después ecológicos. Ya que cuando uno encuentra variación, si esta es hereditaria, entonces se pregunta, ¿por qué se mantiene? ¿Por qué no se pierde esa variación? ¿Por qué todas las polimitas no son del mismo color?
Y bueno, al parecer encontré la respuesta. En primer lugar, para la parte de herencia hicimos cruce. Vimos que realmente hay colores básicos, ¿verdad? Miren, esta es, por ejemplo, eminentemente blanca, ¿ven? Color básico. Después esta es eminentemente amarilla. Después vienen algunas que son algo pardas y algunas ya un poco más subidas que tira al rojo, otra parda mucho más definida. Fíjate que la blanca anterior que le enseñé es pardo claro y ya después voy a explicar por qué. Y ya un poquito más subido, miren esta, fíjense que ese color casi se convierte en rojo. No tenemos realmente aquí en esta colección roja genuinamente. Además de la coloración de la concha están las bandas. No sé si fijarán que muchas de estas señoras tienen, ¿ven? Una banda sobre la concha, una banda blanca y una banda negra que corre todo el espiral. Además del color de fondo de la concha están las bandas. Esta tiene una banda blanca y una banda negra. Ya estudios posteriores en otras especies de moluscos terrestres también habían encontrado la base genética de esta coloración. Así que era de esperar que en polimita fuera igual, y efectivamente nosotros hicimos cruces, hicimos determinadas predicciones y encontramos que efectivamente, por ejemplo, los colores básicos se reproducen puros, como se dice, o sea, amarillo con amarillo siempre da amarillo, blanco con blanco siempre da blanco, pardo con pardo siempre da pardo. Pero cuando cruzábamos, por ejemplo, blanco con amarillo, entonces te daba unas polimitas que son, ¿ven? Blanco amarillenta. Hay que ver las pies para darse cuenta. No es blanca, son blancas con matices amarillos. Y si es blanco con parda, daba igual. O sea, eso daba lo que en herencia se llama como herencia intermedia, es decir, los colores se mezclaban y daba un tinte intermedio. Bueno, ya habíamos descubierto una de la parte, o sea, tiene una base hereditaria esta coloración, no es por efecto ambiental. Es posible que lo que coman, como decía el doctor Carlos de la Torre, sí influya en la tonalidad, o sea, que sea más intensa, más clara, pero en sí el color básico lo dan los genes de estos animales. Entonces, la segunda pregunta es, bueno, ¿por qué se mantiene eso? ¿Por qué todas las polimitas no son? Entonces, nos dimos la tarea de analizar la frecuencia de estos colores en las poblaciones y encontramos una cosa interesante. En las zonas donde ya se había deforestada el área, básicamente potrero con algunos árboles, las polimitas eran predominantemente blancas o blanco-amarillentas. Donde predominaban las polimitas oscuras, o sea, las pardas y las rojas, en el bosque. Entonces nos dimos la tarea de hacer un experimento de resistencia. Ya se señalaba también en otros trabajos que eso la podía hacer. O sea, el albedo es el poder de reflejar la luz para que el animal no se sobrecaliente. Evidentemente, la polimita blanca, con la concha blanca, refleja mejor el calor, no lo absorbe. Mientras que si la polimita tiene la concha oscura, absorbe más calor, se calienta y eso puede afectar su supervivencia y reproducción. O sea, fíjense cómo entonces una actividad humana, que es el de la deforestación, estaba o está todavía acabando con la diversidad de colores de tonalidad, que es justamente lo que más atrae la atención. Esa fue precisamente mi tesis de doctorado. Me pasé 3 años yendo a Maicí a seguir todas estas poblaciones. Viví la extinción de muchas de ellas, o sea, cuando ya volví al otro año, ya todo aquel lugar estaba deforestado y quedaban 2 o 3 polimitas aisladas, y qué casualidad, siempre eran claras, o sea, o blanca o blanco amarillo. Este trabajo entonces sirvió para reforzar una de las amenazas que tiene esta especie. No solamente está perdiendo el hábitat, porque me dirán, bueno, profesor, pero cuando hay potreros se quedan las polimitas, y en los cafetales hay polimitas. Sí, pero eso ha cambiado la composición genética de su población. Y entonces ya no son tan vistosas ni tan bonitas como era quizás hace 40 o 50 años.
Incluso tuvimos la suerte de contactar con colecciones de los años 30 que hizo justamente el doctor Cabo de la Torre. Y se ve como en el mismo lugar, en el mismo hábitat, ha cambiado, normalmente se ha reducido la frecuencia de las polimitas oscuras. Porque inclusive usted la puede encontrar en el bosque, pero si es un bosque talado hay muchos claros. Y entonces en esos claros sobreviven mejor las polimitas claras. Insisto, eso se demostró además experimentalmente. En la ciencia no vale nada si usted no hace confirmaciones comparativas o experimentos, como en este caso que hicimos con estos animales. Es una pena porque de forma general es así. De todos modos, actualmente ya se está haciendo todo un trabajo con todos los especialistas, no solamente conmigo, que soy de la parte genético-ecológica, sino con los taxónomos y los conservacionistas, para ver si por fin las polimitas se ponen en CITES, en el apéndice 1, total e ilegal el comercio de estos animalitos. Como una muestra preliminar de este esfuerzo que se está haciendo, hay mapas realizados de varias especies. Lo verde es lo teórico histórico de distribución, lo rojo es la distribución actual. Esa es una especie, esta es otra, esta es la otra, así sucesivamente, las 6 especies de polimita. Y al final hay un mapa general, esto es Muscarum, donde se reúne la teórica que tenía todo el género y la actual. Como ves, aquí se muestra un mapa preliminar, pero ya se está mostrando que hay una reducción apreciable del área de distribución, y ese es uno de los valores que tienen las colecciones. En el poblado de La Melva están conscientes de esto y trabajan para evitar la tala y que los cultivos se desarrollen de forma sostenible. Todo esto es la cuenca del Jaguaní acá en la zona de La Melva, la que está inundada debajo de la niebla. Esa niebla empieza a bajar, a desaparecer a medida que el sol empieza a subir. Son arroyos que van a desembocar al río, que es la parte más gruesa donde está la niebla. Por allá aparece el arroyo Palmares, detrás el arroyo Sucio, y los 2 picos que se ven allá, bueno, ya está fuera de la cuenca, pero la llamada Teta de Julio. En esta dirección está el pueblo de La Melva. Ahí, debajo de esas nieblas que usted observa, ahí se encuentra el pueblo de La Melva. Este pueblo surge aproximadamente en 1948, con pobladores de la provincia de Guantánamo y algunos de Yatera y otros de Baracoa, que emigraron hacia esta zona, huyéndole a las penurias de aquel tiempo antes del triunfo de la Revolución. Los primeros trabajos que surgieron en La Melva fueron relacionados con la agricultura. La tala de árboles, se talaban los árboles, se trasladaba de los arroyos al río y del río hacia Baracoa y se aserraban en la localidad de Baracoa. Luego vinieron los trabajos relacionados con la minería. En La Melva funcionaron durante primero un corto periodo de tiempo la llamada mina de La Melva y luego la mina Mercedita, que le dio trabajo a la gente de esta comunidad. Incluso hubo una inmigración hacia esta zona buscando fuentes de empleo. Hoy esa mina cerraron, la mina Mercedita, que era la última que quedó, ya tiene aproximadamente unos 10 años, 8, 10 años de haber cerrado, y realmente la mayoría de los trabajos están relacionados con los servicios y la agricultura. Pueden darse cuenta que son prácticamente todo de cuchilla y lomas, donde evidentemente hacer una agricultura que sea compatible netamente con el medio ambiente es bastante difícil. Cuando se aplica una explotación forestal intensiva en zonas como esta, los impactos se van multiplicando en el tiempo, porque hay mucha pendiente, se propician grandes deslizamientos, y científicamente demostramos que no tenía sentido seguir explotando
muchas de estas selvas donde se encuentran los parches de selvas tropicales más conservados de Cuba. Además, estamos en la zona más lluviosa de Cuba, o sea, se puede decir la capital del agua, y todos estos fenómenos también propician muchas veces estos fenómenos que se ven acá, constante deslizamiento, que cuando pasa el ciclón Matthew, estos fenómenos se incrementaron notablemente en esta zona. Y todo tiene que ver precisamente con su geografía, que se hizo bastante vulnerable a ese golpe de agua. Prácticamente fue un aluvión y esto trajo una crecida jamás vista por el río Jaguaní, que es el principal afluente del Toa. Incluso en esta zona llegó a represarse debido a los grandes deslizamientos que fueron cayendo desde la montaña, y se creó un dique que propició que el agua del Jaguaní, al represarse, llegó donde jamás había llegado. Matthew azota entra a la provincia de Guantánamo en el extremo de Maicí con categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, y fue avanzando hacia toda esta zona con un ímpetu demoledor. Son ecosistemas y paisajes que tienen un gran valor y belleza escénica que se presta para aprovechar estas bondades que oferta la naturaleza. Aplican sistemas agroforestales, un conjunto de técnicas de manejo de la tierra teniendo en cuenta su vocación agrícola. Acá le estoy mostrando cómo puede convivir el paisaje agrícola en conectividad con el paisaje natural. Fíjense esta finca Oconuco, que está insertada en medio de la selva. O sea, una finca que hace más de 50 años que se ha venido utilizando de una forma sostenible, insertada directamente en ese paisaje natural. Es decir, que le da vida a ese ecosistema, sin necesidad de crear repulsión o daño de significación en el funcionamiento integral del ecosistema y de los procesos ecológicos fundamentales. Esta plantación se encuentra en un bosque pluvisilva de baja altitud. Por lo general, las plantas que se desarrollan en este tipo de formación vegetal necesitan de una cobertura boscosa en su inicio, ¿no? Ya cuando alcanzan 3, 4 años de edad, ya nosotros empezamos en un proceso de eliminación de esa cobertura boscosa, que es el caso de esta postura. Ya ellas están para eliminarle todo lo que pudiera darle sombra. Ya pueden sobrevivir sin ese techo protector. Ahora están en el proceso de limpia y acordonamiento de los restos de árboles que han caído en el área. Su empleo permite alcanzar diversificación en las producciones, reconstrucción del patrimonio forestal, el mejoramiento de los suelos, un control del agua de escorrentía y también de la fauna. Es el resultado de décadas de educación ambiental, reconociendo valores y aclarando conceptos con el fin de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio físico. La educación ambiental aquí comienza con la vida misma y no termina nunca. La vida les ha enseñado que la educación ambiental no es solo comprender los distintos elementos que componen el medio ambiente y las relaciones que se establecen entre ellos, sino también la adquisición de valores y comportamientos necesarios para afrontar los problemas ambientales actuales. Valoran grandemente la idea de un desarrollo sostenible que garantice las necesidades de las generaciones actuales y futuras. Conocen y protegen la riqueza de la que son dueños. Así es la vida en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt. Aún después de Matthew.